Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, de aquí desde Jutiapa, Guatemala, en este sábado 23 de mayo, tiempo pascual, tiempo de profundizar nuestra fe en cuarentena. Y aquí estamos meditando los hechos de los apóstoles y más precisamente los viajes de Pablo. Por eso vamos a ver qué nos dice en la palabra de hoy. Pablo, pasada una temporada, partió y fue atravesando Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Empezó a actuar abiertamente en la sinagoga, lo escucharon Aquila y Priscila y se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar, prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús era el Mesías. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje de este personaje que aparece en medio del viaje de Pablo? Aparece un personaje en Éfeso. ¿Y quién es? Apolo. Este personaje ciertamente que tuvo que haber sido alguien influyente. Se notaba que era natural de Alejandría y que había estudiado mucho las Escrituras. Sin embargo, cuando empieza a predicar, dice del camino, porque así nos llamaban primeramente a los cristianos, Aquila y Priscila se dan cuenta que está confundido en algunas cosas, que tiene el bautismo, predica el bautismo de Juan, pero no el de Jesús, el del Espíritu Santo, con todo lo que implicaba. Pero entonces Aquila y Priscila se lo llevaron aparte y lo corrigieron, digamos, le explicaron con mayor exactitud. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia naciente, aunque también, por ejemplo, este Apolo era un hombre, digamos, elocuente, también tenía errores y empezaba a predicar distintas perspectivas de Jesús. Y Aquila y Priscila lo ubican, digamos. Se nota que fue un personaje importante en el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque más tarde justamente lo nombra Pablo en una de sus cartas, cuando habla de la división que había entre las comunidades. Porque dice, ¿cómo ustedes dicen yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo? Como si fueran otro Cristo el que están predicando. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en el nacimiento de la fe empezaron los conflictos internos. ¿Y los conflictos en qué? ¿En qué imagen tenían de Jesús? Claro, uno puede decir, pero eso fue hace 2000 años. Sin embargo, ahora más que nunca. ¿Y por qué? Porque todavía seguimos con estos problemas. ¿Qué imagen tenemos de Jesús? ¿La de las estampitas? ¿La de las imágenes? Lleno de rayos, las nubecitas. No, queda claro que ese no es Jesús de Nazaret. O más la Virgen, por ejemplo. A la Virgen la vestimos con corona dorada, con vestidos incólumes, nubes y rosas. Pero María de Nazaret jamás fue eso. María de Nazaret fue una campesina pobre. A ver, ¿qué quiero decir? La imagen de María de Nazaret es más cercana a una indígena en la selva o a una campesina en la montaña que las imágenes que ponemos nosotros en la Virgen.
Claro, nosotros la rezamos porque tenemos nuestro corazoncito, vamos a decir, y la queremos poner linda, la Virgen, es cierto, pero nos tiene que quedar claro, María de Nazaret nunca fue así. María de Nazaret fue una luchadora, una mujer consciente de lo que le pasaba. Uno dice 15 y 6 años, pero la dibujamos fragilita flotando en una nube. No puede ser así una mujer que al ángel le dice, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? ¿Qué quiere decir eso? Que ella sabía muy bien a lo que se arriesgaba si quedaba embarazada. Sabía que le podía costar la muerte. Y sabía que era un riesgo de humillación muy grave. Y sin embargo dijo sí. Claro, lo mismo que después va a visitar a su prima Isabel. ¿Y qué es lo que le dice cuando ella siente su presencia? ¿Cuál es el cántico de esta jovencita? Lo que dice en el cántico: elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Quiere decir que no era una ingenua. Conocía muy bien la realidad, estaba con los pies en la tierra. Claro, como tuvo que haber sido una campesina de aquella época. Mujer de mano dura, que sabía sembrar, sabría cortar leña, sabría traer agua, o sea... Y digamos, toda la vida de María tuvo que haber sido una vida de lucha. Lo que pasa es que nosotros con nuestra imaginería a veces nos confundimos, digamos, de la imagen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pintamos la última cena con los 12 apóstoles, todos lindos. Y la Virgen no estaba ahí. ¿Y cómo? ¿Quién cocinó? Hace 2000 años cocinaron los apóstoles. ¿Quién servía la mesa? Los apóstoles. No, eran varones. Eso lo hacían el trabajo de las mujeres. Quiere decir que en la última cena tuvo que estar María, la otra María, Susana y demás. Sin embargo, no lo ponemos. Y en nuestra cabeza nos queda como en la inconsciencia esa imagen de que en la última cena no había mujeres. ¿Cómo no había mujeres? ¿Por qué lo digo esto? Porque eso es la imagen que después nosotros damos, tanto de Jesús de Nazaret como de María de Nazaret. Podemos tener nuestras devociones, yo las tengo también, porque tengo mi corazoncito, vamos a decir. Pero me queda claro que Jesús de Nazaret no era así como las estampitas. María de Nazaret no era como la pintamos. Y lo que es más, yo tengo que predicar y que vivir lo que vivió Jesús de Nazaret. Imitar a María de Nazaret en su lucha, mujer sufrida que sabía amar, en medio del dolor, al pie de la cruz. Y a Jesús, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amar así, ese es el Jesús de Nazaret, no el de las estampitas. Por eso yo creo que estas diferencias de Apolo y de Pablo que empezaron hace tanto tiempo, hoy también tenemos que tener claro. Tenemos que seguir los pasos de Jesús de Nazaret y dar testimonio de él. Y decir como la Virgen, el Señor hizo en mí maravillas. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.